Muy bien, gente, 34 minutos pasan de las 5 de la tarde y es momento de recibir, por favor, con fuertes aplausos, a nuestra compañera Lucía García Itzinson, que está aquí en el estudio. Bienvenida, Lucía, Gracias, qué alegría. Esas manos que aparecen Me me dan como sí. impresión. Sí, están un poco raras, la verdad que sí. Sí, son un poquito extrañas. No, muchas gracias. Nuestro departamento por de la 3D calidez. acá en la radio. Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Siempre por recibirme con tanta calidez, incluso en este clima tan helado, ¿no? Y con nuestras emociones y Sí, forma de ser. Que Que están, no es la más cálida. no están, hoy estamos, sí. Ay, es un pero día chicos, complejo para vivimos en el mismo mundo que Expert. Ustedes son una maravilla de la Gracias. condición Mirá, humana. no sé cómo sentirme con la comparación, pero... Sí, totalmente. No, para nada es una comparación, justamente es poner en perspectiva, ¿no? Ciertas cuestiones. Bueno, tenemos que hablar del tema ineludible, ¿no? En materia de derechos humanos de esta semana, que es esta deriva autoritaria, le llamó nuestro gobernador Axel Kicillof. Terrorismo de baja intensidad, dijo Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sin duda hubo algo que ya cambió de signo, ¿no? Ya lo veníamos viendo con la detención de Alexia Abaigar la semana anterior, pero bueno, ahora, digamos, no fue un incidente que quedó ahí, sino que es una práctica que se sistematizó porque ahora ya son 6 las personas detenidas en la misma causa, con los mismos métodos, ¿no? Que es esto de ingresar por la noche en la lógica del allanamiento, con orden judicial, sí, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero sin dar muchas explicaciones de cuál es el delito que se estaría investigando. Y después con esta práctica de la incomunicación que se reiteró con las personas que fueron detenidas anteayer, que permanecieron durante varias horas incomunicadas, ¿no? Eso es una medida extrema que toma la justicia cuando está muy justificada. Ustedes saben que el derecho, y particularmente el derecho penal, está pensado, construido, para proteger a las ciudadanas y ciudadanos del poder punitivo del Estado. Entonces, cuando se toma alguna medida que avanza sobre la libertad y la autonomía de las personas, tiene que estar profundamente justificada, porque se está violando una garantía constitucional. Sí, entonces, que además se basa en la presunción de inocencia también, claro, que es algo exactamente, que no está ocurriendo. Exactamente. Entonces, todo en este operativo es muy extraño, es muy sobreactuado, podríamos decir, y sin duda tiene el objetivo de generar un clima dirigido a la militancia, ¿no? Pero bueno, más generalizado también hacia quienes se movilizan en solidaridad, por ejemplo, con los jubilados, las jubiladas los miércoles, o cualquier otra cuestión, porque parten de lo que supuestamente estas personas habrían participado, que es un hecho que en tal caso constituye una contravención, ¿no? Técnicamente, digo, si uno mira el código, en el Código Penal están descritos todos los delitos que puede cometer una persona, que son los tipos penales. Si algo no está nombrado o clasificado ahí, no es delito. Claro. Bueno, esto no está clasificado. El escrache no es delito. Yo hago una pregunta, porque Es venimos... una contravención. Es ensuciar una casa en el espacio público, colocar un cartel, pero no hay delito allí, ¿no? Eso, no, contravención, lo venimos repitiendo, es antes de un delito, o sea, es menor. Es una cosita que es un llamado de atención, te dicen, claro, dirían. porque eso es lo que lo regulan en general los municipios, claro, ¿no? Okay. Que tiene que ver con cuestiones por ahí de la convivencia en el ámbito de la ciudad, que no configuran delito, pero que bueno, pueden ser molestias para otras personas, Sí. ¿no? Como por ejemplo en su momento eran contravenciones por las que se perseguía a la población travesti trans, ¿no? Porque iban vestidas había una contravención que decía no se puede ir vestido de un género que no es el que, Okay. ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, digo, no configuraba delito. Igualmente también a las travestis y trans las encarcelaban, ¿no? Tenemos el testimonio. Ayer hubo una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, y tenemos un fragmentito para compartir, para ver en voz de una de las familiares, la madre de Alexia, justamente
¿cómo se vivió, ¿no? ¿Cómo lo vivieron las personas que fueron afectadas directamente por esta práctica abusiva? A ver. Bien, yo quiero decir en primer lugar que mi hija hace 7 días que está detenida. 7 días desde el miércoles 25 a la mañana muy temprano. A mi casa llegaron de noche. Allanaron mi casa, eran muchísimos policías y policías, hombres y mujeres, más los testigos. Yo soy una persona que trabaja, soy una persona grande, voy a cumplir 70 años y sin embargo, a pesar de que el allanamiento fue absolutamente negativo, ellos lo redactaron y lo firmé yo, me dijeron, señora, nos va a tener que acompañar. ¿Y pero por qué? ¿Qué hice? Bueno, describieron los hechos que había ocurrido en esa vivienda de este señor Esper y me dijeron que porque yo tenía una cédula azul que me dio mi hija gentilmente cuando compró su auto, parece que yo podría haber sido, no sé, la que estaba ahí. Entonces me dijeron que íbamos a la mañana, el miércoles 25, y que después que yo declarase en el juzgado, me traían de vuelta a mi domicilio. Yo, ingenuamente, y porque nunca tuve ninguna relación con la policía, ni con nada de delito, ni nada que tenga que ver con esto, creí en la palabra, tenía que creer o no creer, me tenía que ir igual. Y allá en la comisaría de San Isidro estuve incomunicada con mi hija, las dos detenidas, pero estábamos en lugares separados y teníamos que esperar, solo lo único que podíamos hacer era esperar y 48 horas después, el jueves a la noche, nos llamaron a declarar al juzgado de la doctora Salgado. Bueno, llegué ahí, me tomaron los datos, pero antes de eso, una cosa muy importante, me suben al móvil policial esposada. Yo dije, ¿es necesario? Nunca había vivido una experiencia como esa. Me pusieron las manos detrás en la espalda, me pusieron las esposas y me dijeron, tiene que ir esposada. Bueno, fui esposada. Y cuando me siento a declarar, un ratito antes me habían sacado las esposas. Después que me preguntaron de todo y una persona, seguramente abogada, escribía el relato, mi abogado, que es el abogado que puso mi hija, 2 abogados, el abogado le pregunta a la jueza, bueno, pero ¿cuál es el cargo que le imputan a esta señora? Y la doctora, la recuerdo como si la estuviese viendo en este momento, mirándome a los ojos me dijo, es la descripción de los hechos. O sea, estaban describiendo lo mismo que yo después vi en televisión. Y yo le dije, bueno, entonces seguimos adelante, volvimos a la comisaría, supongo que mi hija... Bueno, ese es el testimonio de Eva, ¿no? La madre de Alexia Baigar. No le pudieron dar un nombre de qué le estaban imputando, ¿no? Es la descripción de los hechos. ¿Pero de qué hechos? O sea, ¿qué tipo de preguntas le estaban haciendo a ella? Y le estaban preguntando, le habrán preguntado si había estado en ese lugar, exacto, ¿no? Y en realidad, cuando a vos te toman una declaración, primero te tienen que decir de qué se te acusa. Claro. Eso formalmente, ese es el orden, ¿no? Y una vez que te dicen, te hacen las preguntas y vos podés declarar o no. Y cuando se accedes a declarar, respondés lo que podés responder y lo que no lo respondés. Porque no lo sabés. Porque no lo sabés, claro. ¿No? Pero bueno, imaginemos que todo esto se da en una situación
donde previamente se hizo el allanamiento en estas condiciones, o sea, no es que la señora llega a declarar amablemente a una oficina donde se va a sentir escuchada. No, esposada, después del allanamiento Exacto. nocturno, además, Exacto. en su domicilio. Y además eso, vos lo que estabas diciendo recién, tenés que tener un conocimiento de tus derechos y de la ley, porque si no uno no sabe y confías, ¿no? O sea, uno confía en el proceso, Sí, en la confías justicia. o sos también víctima de amedrentamiento en También, ese por Claro. supuesto. contexto y bueno, Sí, seguramente, claro, sí. y respondés desde desde la escena que está planteada donde ella viene de estar siendo esposada. Es una demencia. es Yo no lo ter- puedo es creer. terrible. No, Una no es demencia absoluta. O sea, Total. que no entiendo, para trasladarse de un punto A a un punto B, una persona que no está imputada por nada y que no se sabe lo que hizo. No lo No, puedo no, y que no nada. está Bueno, pero acusada por de un eso delito, es sino, importante en todo caso, una contravención. ver, Es tremendo. escuchar esto para tener una dimensión de cómo se actuó, ¿no? Sí. O sea, se sobrecargó, se sobregiró. Lo que podría haber sido una medida, bueno, estás investigando, ponele una contravención, le pedís a alguien que se acerque a declarar, pero le informás previamente, ¿no? Todo se hizo como con una puesta en escena para atemorizar, ¿no? Exacto. Porque después, bueno, en esa misma conferencia que está en las redes sociales, en el YouTube de Unión por la Patria, están los testimonios de otros familiares de las otras personas detenidas y son del mismo tenor. Patearon la puerta, en uno del departamento que iban a ingresar al departamento de atrás, le dijeron a la vecina que si no abría iban a tirar la puerta abajo, ¿no? Entonces todo es generando ese Lucía. clima y enrareciendo, ¿no? Sí, Claro, absolutamente. pero entonces, o sea, se están, perdón la boca, ¿no? Pero cagando en sus propios protocolos y en aquello que es legal, digamos, al hacer todas estas cuestiones. Sí, están O hay siendo un área parte de gris una misteriosa. maniobra política, porque no podemos dejar de leer esto en el contexto de la próxima campaña en provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero particularmente esto es en provincia de Buenos Aires, entonces, digamos, de algún modo esto contribuye a una victimización de la figura de Spert, después, porque aparte esto sucede después de que él agrede en el ámbito de la UCA, la Universidad Católica Florencia Argentina, Kirchner. Florencia Sí. Kirchner. Entonces, bueno, digo, se pone todo esto también en juego. Esta idea de Patricia Bullrich es la que pone, publica el primer tuit informando de esta detención y bueno, y adjudicando una pertenencia a la provincia de Buenos Aires, bueno, y a la militancia política. La mayoría son militantes de la Cámpora, entonces digo, no hay ingenuidad en cómo esto se construye y en este contexto, ¿no? No, y además Alexia está detenida en un penal de máxima seguridad. De máxima seguridad y tiene una enfermedad autoinmune. Sí, claro, una enfermedad Ahí- respiratoria, ¿no? Claro, es complejo, es muy complejo, por eso digo, más allá de que uno pueda ver y hacer este análisis de cómo esto juega en el contexto político, lo que no podemos es naturalizar Eso. que Claro. se corran los límites, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, no podemos no pronunciarnos, no decir algo respecto de todas las irregularidades que se cometieron en estas detenciones. Y de que que están siendo la mayoría trasladados a penales. No sé si a este momento se conocen las imputaciones. Hasta Claro. la conferencia Perdón, no habían podido acceder al ¿Nadie al pudo hablar con los expediente. familiares que están detenidos? Sí, después de 48 horas. Sí, Ah, sí, cuando sí, se sí. levanta la incomunicados. incomunicación, sí. Está. Pero bueno, ya imagínate cómo todo eso enrarece el clima. Bueno, la mamá de Alexia no contaba también que a Alexia le sacaron fotos encapuchada. Exacto. Que son Ella se cuestiones, tapaba la cara, sí. después le hicieron que se descubriera la cara. Bueno, circularon imágenes de otra de las militantes de Eva Mieri detenida con las manos en la espalda. Digo, también buscan generar esas imágenes de impacto. Sabemos la potencia que tiene la imagen en la comunicación hoy, la circulación rapidísima en redes sociales, ¿no? Por eso digo, no lo podemos pensar desligado de la lógica del lawfare esto, ¿no? De la articulación del Poder Judicial con los medios de comunicación y con el Poder Político. Pero, digamos, tampoco
en el sentido de no ser ingenuos en el análisis, pero tampoco podemos naturalizar y dejar pasar la avanzada represiva y sobre los derechos y garantías de una democracia, ¿no? Quiero mencionar que las personas detenidas son, además de Alexia Baigar, Eva Mieri, Candelaria Montes Cató, Aldana Mucio, Joaquina Santos e Iván Nicolás Díaz Bianchi. Todos en la misma... Y casi todas mujeres también, Sí, exactamente. Ahí también, ¿no? Hay otra componente singularidad. misógino. Sí. Exacto. Sí. Fuerte, ¿no? Sí, que podríamos decir que empieza con la proscripción y la detención domiciliaria de Cristina, ¿no? Y se extiende, bueno, en los ataques a las periodistas, Julia Mengolini, María O'Donnell, ahora Romina Mangel. Hay como una construcción específica hacia las mujeres de un disciplinamiento político. Mujeres que tienen una voz pública, Sí, ¿no? sí, una Desde voz la política o pública. desde los medios de comunicación, como Un poder en su ámbito, Claro. ¿no? Una militancia en algunos Exacto. casos, en otros casos, bueno, no, periodistas. Sí. Pero pensemos también en el efecto disciplinador que eso tiene, en particular sobre las personas que capaz que no, porque son mujeres fortalecidas, con mucha trayectoria, digamos. Pero sí, eso impacta en el conjunto, ¿no? De el las conjunto mujeres de la que somos sociedad, periodistas, de sí. las que hacemos política o de las mujeres que digamos, intentamos como participar de la conversación pública, porque no se trata más que de eso, en definitiva. Opinar de política, expresarte, militar, es participar de la conversación pública, es constituirte en sujeta de derechos y querer ser parte activa de cómo se construye la convivencia social, ¿no? Las normas, las pautas democráticas. Y bueno, y hay todo un ataque muy, muy dirigido que seguramente en alguna parte de su electorado les rinde, pero que en el marco de la democracia nosotros, nadie, no podemos de ninguna manera dejar pasar sin escandalizarnos, sin llamar la atención, sin denunciarlo, sin solidarizarnos y exigir la libertad de las 6 personas detenidas, ¿no? Porque, bueno, eso, la experiencia de nuestro país respecto de las lógicas represivas es que se van corriendo los límites, Claro. ¿no? Entonces hay que ser como muy contundentes en la intolerancia a estas prácticas para que la política entienda, esa política entienda que no puede avanzar más, ¿no? No sé si se han pronunciado organismos internacionales de derechos humanos, si ha habido algún tipo de no sé, de diálogo ahí o de conexión. Los organismos de derechos humanos argentinos, sí, por supuesto, estuvimos representados en la conferencia. Organismos de derechos humanos internacionales, entiendo que se están haciendo presentaciones judiciales ante la Comisión Interamericana. Sí. Y bueno, y esos son procesos que por ahí tienen como otros tiempos, pero sí, por supuesto que hay parte de la comunidad internacional que está atenta a lo que se vive en Argentina, que sí está al tanto, en el marco, ya te digo, de otros hechos, ¿no? Que se vienen dando. Claro. Entonces ya por eso me parece acertada esta conceptualización que propone el gobernador de deriva autoritaria, ¿no? Porque es algo que va como profundizándose en ese Recién decías, camino. ¿no? Se van corriendo los límites. Claro. Y bueno, y creo que tenemos que poder pensar las respuestas democráticas más potentes para que se entienda que no lo vamos a permitir, ¿no? En su momento, bueno, hicimos la movilización enorme contra el 2x1 cuando la Corte quiso conmutar las penas de los genocidas. Bueno, no sé si será una movilización o multiplicar acciones, cuál será la manera, pero tenemos que construirla porque evidentemente la práctica que están llevando adelante es la de seguir avanzando, ¿no? Bueno, tenemos también el escenario electoral pronto y por lo que viene sucediendo, tanto en Santa Fe como en Formosa, los números no fueron a favor de estas políticas No, ni represivas. hablar.
si hacemos una lectura vinculada a estos hechos, con lo cual podemos pensar que ese también va a ser un límite, ¿no? Y tiene que ser un límite. Sí. Pero no el único, ¿no? Entonces, bueno, desde este espacio de la radio pública de la provincia y desde nuestra organización como Hijos, por supuesto que estos nos resuenan como alertas muy importantes que hay que escuchar y que hay que responder, ¿no? Sí, urgentemente. Es terrible, o sea, no me salen otras palabras, no puedo creer que es terrorismo, o sea, ¿no? Es generar miedo, ya no es solo disciplinamiento, es generar miedo en la población. Yo pensaba, es lo mismo que pintar en una calle con un aerosol, ¿no? Digo, te pueden tener incomunicado 48 horas y llevarte un penal de máxima seguridad. Digo, es una barbaridad lo que estamos viviendo. Yo realmente espero que como sociedad no empecemos a naturalizar esto. De repente, claro, es lo que siempre decimos en este espacio, pasan tantas cosas y sobre todo el gobierno es muy hábil en todo lo que tiene que ver con la precarización material, espiritual de la vida, entonces uno muchas veces está pensando en otras por la supervivencia, ¿no? Absorbido por la supervivencia, pero estas cosas no las tenemos que dejar pasar. Es gravísimo lo que está ocurriendo, realmente. Es gravísimo, sí. Esperemos que este malestar que se está expresando, porque también hay que decir, en muchas organizaciones se pronunciaron, en los propios medios de comunicación hay voces que están llamando la atención sobre esto, ¿no? Ha crecido el tema. Al principio también me desesperaba un poco, me exasperaba la parsimonia de los medios hegemónicos, ¿no? Para tratar el tema, pero ahora sí, ahora ya es un tema que está muy metido y es muy importante en la agenda pública, así que esperemos. Sí, que eso la semana que viene estemos hablando de otra situación, ¿no? Sí. Respecto de esto y bueno, y que tenga que ver con el alivio, con la liberación de estas compañeras y compañeros, que continúe la investigación si es que tiene que continuar, pero da la sensación que el gobierno va aprobando distintos límites, ¿no? Va viendo hasta dónde y todo el tiempo tenemos que estar, ¿no? Como sociedad muy atentos para eso, para poner esos límites, también, ¿no? Salir digo, a la hay que calle. pensar que tenemos la historia que tenemos y que después del genocidio de la dictadura, que fue el extremo de la crueldad al que llegaron los sectores dominantes en nuestro país con las desapariciones, los centros clandestinos de detención, no fue gratis, ¿no? Después hubo juicios, hubo condenas, hubo repudios de sus propios descendientes. Entonces también esa historia cuenta para los que están pensando en la maldad. Exactamente. ¿No? Así que me parece que nuestra tarea en todo caso es tenerla muy presente todo el tiempo para que sepan que nadie va a ser pasivo frente a la violencia por parte del Estado, y que también aprendimos a organizarnos, a dar respuesta, a poner un freno, y que seguramente vamos a ir encontrando las maneras de hacerlos sentir para que esto no avance, ¿no? Sí, totalmente. No, y estaba pensando esto también, qué importante de conocer nuestros derechos ante, ¿no? Situaciones de esas características. Estar preparados también y preparadas, no tener miedo, pero sí conocer nuestros derechos me parece importante y fundamental, ¿no? Estar atentos y atentas respecto a eso. Lucía, bueno, ojalá que el próximo jueves podamos tener otro panorama, pero es importante seguir visibilizándose, no dejar que el tema se apague en los medios, ¿no? También sobre todo esto que decíamos, pasan un montón de cosas, no dejar que este tema salga o pierda peso en la agenda pública, eso es muy importante. Sí, eso es lo que nosotras desde la comunicación podemos aportar, ¿no? También a estas cuestiones, que no pase como a esa zona gris, ¿viste? De lo que sino bueno, que no nos deje de horrorizar. No es lo que más nos gusta comunicar, pero es la que nos toca, es la que toca.
Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos, militante de Hijos, La Plata, comunicadora también, gran compañera. Falta un minuto para las 6 de la tarde, así que vamos a saludar al equipo. Tayel Tomasini en los controles sonoros, Guido Sarachi en este caso en los controles visuales. Que ni sonó Guido, En No, rigor, durante estuvo todo re el día. tranqui. Sí. No te vimos Manso, Guido. los ojos, no te miramos a los ojos, Guidi. En la producción, Seba Álvarez, Crazy Sebastián Crazy para los amigos. Y la ministra Vicky Rubino, muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todes. Nos reencontramos mañana, día viernes. Adiós, adiós. Chau, chau.